Hola investigadores, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo fue capturado el primer asesino con ayuda del telégrafo y cómo este suceso ha pasado a ser uno de los más famosos de la historia durante más de 40 años. Así que, let's go, entra video. Para comenzar, Halley Herbert Crippen, conocido como el Dr. Crippen, fue un médico estadounidense nacido en Michigan y graduado en la Escuela de Medicina de Cleveland. Eran comienzos del siglo XX cuando el médico dentista viajó a Londres a recibir una oferta de una empresa farmacéutica. El doctor no lo dudó mucho, puesto que el ofrecimiento implicaba una casa en la capital inglesa y un suculento sueldo y viáticos mientras entrenaba a otros colegas en el preparado de sus medicinas. Las personas que los conocían decían que el doctor era una persona tranquila, cortés, inteligente y muy social. Su esposa Cora, a quien le gustaba describirse como artista, logró actuar en varias obras menores, pero al mismo tiempo obtuvo ofrecimientos para otras obras ambiciosas. Al mismo tiempo, el doctor abrió un consultorio para atender por su cuenta y después de algunos años de vivir en Londres, el matrimonio decidió tener una vida independiente, aunque continuaran viviendo bajo el mismo techo. Para trabajar en el consultorio, el doctor contrató a una secretaria que, aunque no era muy diestra, puso muchísima disposición en su trabajo y esta era muy atractiva. Con el tiempo se supo que estos eran amantes. Cuando se cumplió una década de estancia en Londres, el doctor llevaba 4 años de relación con su secretaria. De repente, su esposa Cora desapareció y dejó de frecuentar los sitios donde regularmente asistía, incluyendo los ensayos de una obra que estaba participando llamada Sueño de una noche de verano. En esa etapa era el momento de que Cora había esperado toda su vida. Aunque no tuviera el papel principal en la obra de Shakespeare, su rol estaba entre los más relevantes. Cuando consultaron al doctor por la ausencia de su esposa, a algunos les dijo que había vuelto a Estados Unidos por asuntos de una supuesta herencia y a otros les explicaba que había huido con un amante. Pero hubo una situación que fue detonante para la evidencia que tal vez las cosas que el doctor decía no eran del todo ciertas, y fue el hecho de que su secretaria se mudara a vivir a casa del doctor, y eso hizo sospechar a los amigos más íntimos de Cora, ya que todo el mundo ignoraba la relación que tenía el doctor con la secretaria. A los pocos días, estas amigas fueron hacia la policía y contaron absolutamente todo lo que pensaban. El caso le fue asignado al inspector Walter y el doctor fue citado a declarar acerca del paradero de su esposa. Esto parece haberle tomado por sorpresa y en el interrogatorio que fue sometido incurrió en contradicciones que alertaron al inspector. Cuando fue citado por segunda vez el 28 de enero de 1910, el doctor no dio señales y el inspector pidió una orden de registro a la vivienda, pero cuando fueron a la casa el médico ya no estaba ahí, ni tampoco su amante, y el inspector decidió dar vuelta a la casa porque temía lo peor. En el proceso de registro de la casa todo parecía normal, pero no fue hasta que bajaron al sótano cuando un olor nauseabundo flotaba en su interior. Todo parecía normal, pero el olor persistía. Entonces el inspector hizo cavar el suelo del sótano, que en su interior guardaba algo perturbador. De acuerdo a las pruebas que se encontraron en aquella época, la única hipótesis posible era que él la envenenó. Cortó el cuerpo en pedazos y le quitó todos sus huesos y enterró los órganos y pedazos de carne del abdomen en el suelo del sótano de su casa. Investigadores, por aquí les dejamos el video donde hablamos sobre los padres de la ginecología, donde te llevará a pensar si estas personas realmente eran científicos o asesinos. Te lo dejamos en esta tarjetica y en el primer comentario fijado. Investigadores, muchas de las personas que nos siguen aún no están suscritos. Suscríbete para que esta familia siga creciendo más y más. Pero a la hora del macabro hallazgo,
La pareja fugitiva se había embarcado con destino a Canadá, tomando precauciones y disfrazándose bajo nombres falsos. El doctor dejó de usar anteojos y se hacía llamar señor Robinson, y su secretaria se disfrazó de un jovencito para hacerse pasar por su hijo. Sin embargo, en el barco levantaron sospechas y sobre todo no contaban con las habilidades de detective que demostró el capitán del barco, Henry, quien en declaraciones posteriores dijo que vio a dos hombres que iban tomados de la mano. Se acercó y habló con el hombre mayor y se dio cuenta que en su nariz tenía una marca que dejan las gafas y se usan de manera permanente. El capitán buscó algunos diarios con la descripción que había sobre el doctor, ya que ese era buscado por la policía de varios países europeos, y el capitán encontró varios rasgos similares con el señor Robinson, por lo cual hizo que sus sospechas se incrementaran. Como cosas del destino, justo en el barco que iba el doctor disponía de un telégrafo, ya que en aquella época, en 1910, pocos barcos tenían este sistema, y con las sospechas que tenía el capitán, decidió mandar un mensaje en código Morse a la policía de Londres. Entonces el inspector se embarcó en una nave mucho más rápida para alcanzar el barco en el que viajaba el doctor. Cuando el inspector se subió a bordo, el doctor fue llamado a la cabina del capitán y, llamándolo por su nombre verdadero, le dijo que tenía algunas preguntas que realizarle. Aunque se declaró inocente, estaba en una situación muy complicada, porque ¿quién más hubiese podido matar a alguien y enterrar los restos en el sótano de su casa? La ciencia forense fue determinante para resolver este caso. También se debía tener en cuenta que se necesitaban pruebas para relacionar los restos del sótano con Cora. Suponieron que eran restos de una mujer porque en primer lugar encontraron cabellos largos, y concluyeron que era Cora definitivamente porque un trozo de carne del abdomen tenía una cicatriz que correspondía a una histerectomía a la que se había sometido. El doctor fue hallado culpable y sentenciado a muerte. En cambio, su amante fue absuelta. En noviembre de 1910, el doctor fue ahorcado en la prisión. Para concluir, este fue el juicio por asesinato más famoso durante 40 o 50 años. Esto se debe a la manera en la que se dejó el cuerpo, a la ciencia forense que se utilizó en aquella época y a la importancia del telégrafo para capturarlos. Y como dato curioso, este fue el caso del primer feminicida casi un siglo antes de que existiera la palabra. Y bueno, investigadores, gracias por llegar hasta aquí. Escríbenos en los comentarios qué te pareció esta historia, y si te gustó el video no olvides darle like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un nuevo video. No siendo más, un fuerte abrazo y bye bye.